Patrones, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Vamos a seguir con esta gira en las Europas con unas fotitas más. En esta ocasión anduve en Londres, en un taller que se llamó Photography Farm. Estuvo increíble y fue una dinámica complicada porque fueron 3 parejas, cada una con 2 horas para poder trabajar y explicar al mismo tiempo. Y todo, me limité a hacer todo en un mismo lugar, ¿no? Sin poder andar en las calles, sin poder explorar, todo en el edificio, ¿no? Ponerse limitaciones siempre te ayuda a crear y a ver detalles que normalmente, si estás moviéndote mucho, los vas a perder. Y me gustó mucho este resultado. Con la primera pareja empecé a jugar con reflejos. Vi un espejo circular en uno de los pilares y decía, ¿cómo lo puedo llenar? ¿No? Los espejos siempre son mágicos, pero se mete otra complicación que ya tienes 2 fondos, ¿no? La pared que está frente a ti y la pared que se está reflejando. Y en esta ocasión la solucioné. ¡Chicos! ¡Ey! ¡Host! ¡Silencio, por favor! ¡Sin gritos! ¡Gracias! ¡Estoy grabando, chicos! Raza. Y en esta ocasión se solucionó utilizando, en vez de una pared, utilizando el reflejo del techo, que era más tubería y todo era de color blanco. Para esto usamos un banquito o una silla para subir a la novia y que estuviera un reflejo completamente lineal de donde estaba el chico, ¿no? Me gustó esta composición porque te saca de contexto de dónde estás. El color del chico me encantó, que es un azul intenso, y todo lo demás se siente muy monocromático, ¿no? Entonces pusimos al novio ahí, que estuviera relajadito, echando pelota, y poco a poco quería ver cómo se puede hacer una conexión, si uno miraba hacia arriba y otro miraba hacia abajo. En esta ocasión me gustó cuando los dos están viendo hacia abajo, como que ella lo está vigilando, es su ángel guardián o algo así muy simple, muy babosa la idea, la neta, pero me gustó cómo esta composición de un lugar saturadito la pudimos limpiar y solucionar. Challenge accepted, man. John, can you come over here, brother? We're gonna move your chair and you're gonna be in the middle. So what I need from you, John, can you be laughing at your hands? Yeah? Yeah. The same for you, because you're gonna be laughing at my head. Like you find like a bald part of my head. En este inter también nos salió un poco el sol. El solecito salió ahí, el güero, alucinado. Y en Londres es raro que tengan un sol tan intenso, ¿no? Entonces me dijeron, a ver, ¿cómo utilizas la luz dura? Y buscamos un fondo en el que al fondo no le estuviera dando el sol, ¿no? Tuvimos una luz lateral, de izquierda a derecha. Y nada más, me gustó la simetría que había ahí, porque había una texturita del lado derecho, se crea un pequeño triángulo. Y esta es la posición L de mis parejitas, que a uno lo pongo de frente a mí y a otro completamente de perfil para hacer una pequeña escuadra con la pareja. Así haces que la visión del espectador se quede ahí, como que se trabe. Nada más los estuve provocando un poquito, los provoqué una risa por aquí, una risa por acá, y me gustó esta foto que expuse la luz alta y todo lo demás se subexpuso, y fue una reacción muy natural de ellos. Okay, can you grab her? That and that, or not that? Awesome. That's it. Con la siguiente pareja nos volvimos un poquito más creativos. Había ciertas bases, era un museo o una galería de arte donde hicimos estas fotos. Entonces había estas bases, estos como cubos por varias partes de la galería, y el piso me encantó. Teníamos una textura increíble, ¿no? Esta madera vieja y rústica que normalmente en México tenemos más duela bonita o duela falsa, ¿no? Para que nos alcance. Y allá me gusta porque sí es madera real y es una madera muy jodida. Y cuando la pareja se
presta. Siempre intento buscar este ángulo cenital para limpiar todos los fondos. Nos acercamos a una ventana para tener una luz suave, difusa, que viniera ahora sí que de arriba a abajo de la imagen. E intenté espejear a los novios, ¿no? Que estuvieran haciendo la misma acción, y luego exageré un poquito más, mostrando solamente un ojo de cada personita, ¿no? Fue una imagen muy milimétrica, que el triángulo de la base está dividiendo la mitad de la imagen y ellos como retando a la cámara, nada más viendo una expresión de júbile, ¿no? Estas son de estas fotitas como icónicas que tal vez el 99% de las parejas no van a entender o no van a sentir que es una fotografía de bodas porque está carente de emoción, pero son estas fotos que como fotógrafos, o yo en lo personal como fotógrafo minimalista, me siento muy orgulloso, y es lo que quiero estar exponiendo siempre en mis redes, ¿no? Que vean que siempre estamos forzando un poquito lo ordinario, y tal vez estas parejas estables o estas parejas que están buscando esta foto de romántica te vayan a abrir esa puerta para poder jugar. I want you to like face there, feet there, the same in that direction. We'll see how it looks. But you see all these lines? I want to try to like respect them. Like, so I try to be as flat as I can. Look at the Mexican. Serious in this one. I'm laughing like crazy in this one. Marky Mark. Can you laugh, brother? Can you laugh in a sexy way? Wow! Love you, baby! Awesome, brother. If I have 15 minutes, okay, I'm gonna do 1 minute of the normal stuff, and then I'm gonna invest maybe 9 minutes of thinking the picture, and then 1 minute to execute it. So it's like, but yeah, we think that we have to keep shooting like crazy, and it's sometimes slowing down. A lot of the times I say, hey guys, can you give me 5 minutes? And I just walk around the area until I find something interesting. And a lot of times it's hard. I don't find shit. But I go to my basics, like few elements, simple stuff, provoke them. Uno de los participantes del workshop tenía un bigote así increíble, y me gustó el a ver cómo lo podemos utilizar, ¿no? Igual, siempre estar viendo tus alrededores, checando qué elementos que te está dando la locación puedes usar. Y en este caso buscamos una pared blanca, que tuviéramos un hueco donde pudiéramos poner a las parejitas, siempre buscar este fondo limpio, y las obras de arte que están ahí cuadradas, pues intenté que tuvieran la misma distancia en el límite de mi encuadre, y puse a este chico justamente en medio, ¿no? Como si los novios fueran sus demonios, el angelito y el demonio, ¿no? Y ahora sí que intenté provocar que los tres se rieran para tener esta triangulación de emociones, ¿no? Si ven a la foto anterior, la del triángulo es muy parecida a la composición, ¿no? Pero ahora metimos un elemento humano que le da un poquito más de picardía, o de que te hace una pregunta, el cómo se hizo esta foto, ¿no? Come over here, mates. I think you're gonna be around here, and like in between. Yes. You want it bigger? No, I'm just maybe if we add the action. Oh. It normally involves a hairdryer and all sorts. Oh shit, really? Okay. Don't worry. Okay, so one step closer to me, brother, please. Thank you. Awesome. Okay. We're getting there. We have to laugh like crazy, motherfuckers. You have to say Viva México. Viva México, cabrones. Plomo plata. Awesome, guys. Son estas fotos que hay que jugar con los elementos, ¿no? Cuando se te rompa la cabeza y no sabes qué más puedes hacer, te recomiendo que siempre busques un primer plano interesante y hagas la misma pose de la pareja, la misma composición, pero este primer plano siempre va a ser que veamos la foto, ¿no? No te claves nada más con pareja y fondo desenfocado. El utilizar un primerísimo plano le va a dar otra dimensión y otra capa a tus fotos. Sit there. Yeah. Okay.
Y con esta pareja también intentamos hacer algo en exterior. El sol ya se había metido, ya teníamos una luz difusa y me gustaron estas diagonales de la escalera donde los pusimos y el espacio negativo del lado derecho que muestra un poco la ciudad, pero no es tan evidente, que dice estamos en Inglaterra o estamos en Londres. Me gusta eso, nada más dejar como que es una parte urbana. El color del pelo de ella lo es todo en esta foto, que todo se siente muy parejo y ella está teniendo un momento increíble con ella, ¿no? Tendemos mucho a veces a usar el centro en nuestras fotos, entonces hagan esta notita mental siempre de ya llevo tantos encuadres en el centro, ahora necesito usar mis esquinas o mis extremos para darle más vida a mi portafolio. Do you have nicknames? Funky nicknames? Not nice ones. Okay, let's do that. So you're gonna tell her a nickname, and then you're gonna strike back. So it's gonna be like a nickname war. See if we can do like a faraway shot. Oh yeah. Oh yeah. Awesome, dude. Eso fue Londres.